Audio Jungle. Audio Jungle. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya, tu nombre, Señor Jesús. No nos cansamos de exaltarte, de honrarte, de glorificarte, de bendecirte, de agradecerte, de reconocerte, de divulgarte, de expresarte. No nos cansamos, Señor, porque es el motor, es la gasolina que nos impulsa. Tu vida en nosotros, la vida de Dios está en nosotros. Yo creo, mis hermanos, que en esta tierra no vamos a comprender del todo esa gran verdad, que la vida de Dios está en mí, está en ti. Es muy grande, ¿verdad? Pero sabes, es verdad. Y esa vida es la que nos sostiene. Y esa vida que está en nosotros es la que nos mueve a exaltar al Señor espontáneamente, con gozo, con alegría, aún en medio de las dificultades. Padre, te damos gracias, a ti la honra y la gloria por permitirnos congregarnos este domingo en forma presencial, pero también en casa. Nuestros hermanos ahí en sus hogares están levantando altar de adoración, de exaltación a tu nombre. Y como nos gusta reconocer, Señor, porque somos un cuerpo en Cristo, la iglesia es universal, está en todo lugar, nos unimos a las miles y miles de congregaciones locales, de iglesias locales, que hoy, Señor, el llamado Día del Señor, el día tuyo, lo dedicamos de manera especial y particular para honrarte, para servirte, para glorificarte, pero también, Señor, para expresarnos el amor los unos a los otros. Bendito seas, Señor. Ahora, Padre, tomamos un tiempo, unos instantes para orar por tantas situaciones que necesitan tu intervención. Tú estás con nosotros, nada está ajeno a tu voluntad, a tus designios, a tu soberanía y propósitos. Y en medio de lo que está ocurriendo en este mundo, Señor, tú estás trabajando tu plan redentor, edificando tu iglesia, obrando tus planes, Señor. Pero la iglesia también es casa de oración. Y tomamos un tiempo entonces, mi amado, aquí presente, en casa, que nos sigues en la transmisión, para orar por ciertas cosas que la iglesia necesita orar. Padre, en primer lugar te pedimos, mi Señor, que este tiempo difícil de prueba para la humanidad, para nuestra nación, sea aprovechado por tu iglesia, por tu pueblo, que seamos entendidos de los tiempos que nos tocó vivir. Es tiempo de consagración, es tiempo de renovación, es tiempo de compromiso, es tiempo de predicación de la palabra de Dios, es tiempo de intercesión. Que tu iglesia, Señor, esté conectada a tu voluntad, a tus designios, mi Señor. Padre, que seamos libres y librados de todo mal que aqueja los tiempos actuales, especialmente, Señor, en el tema de la salud. Sigue guardándonos, Señor, guardando a tu pueblo, guardando a tu iglesia. Padre, ten misericordia de nuestro país y del mundo entero, mi Señor. Sabemos, Padre, que tú estás trayendo tratos, juicios a las naciones, pero en medio de eso, Señor, está escrito en tu palabra que donde el pecado abunda, tu gracia sobreabunda. Y por esa gracia sobreabundante pedimos, mi Señor, misericordia sobre las naciones, sobre nuestro país, sobre cada ciudad de este amado México. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos sigas sosteniendo, que nos sigas sacando adelante. Y yo insisto, Señor, se trata todo de ti, se trata de ti, Señor. Tus designios soberanos, tus propósitos sean cumplidos en medio de nosotros, pero cubiertos por tu misericordia, Señor. Y seguimos haciendo propia la oración que registró el salmista
cuando decía que Él estaba cubierto bajo la sombra del Altísimo, Señor. Sí, Señor, sabemos que en Cristo Jesús somos cubiertos por tu sombra, por tu protección divina. Así dice el Salmo 91, mi Señor. El Salmo 91 nos recuerda quién nos cubre, quién nos protege, bajo qué sombra estamos resguardados, y ese eres tú, Señor, el Altísimo. Dice, mis hermanos, el Salmo 91 de manera muy puntual: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Aquí viene la frase clave: mi Dios, en quien confiaré. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos, en ti nos cubrimos, Señor. Pero Él promete, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Sí, Señor, sigue guardándonos, sigue librándonos. Ten misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. A ti la honra y a ti la gloria. Bendito seas. Mis amados hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Qué gusto saludarles. Tomen todo su lugar. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen en la transmisión. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y bueno, pedir a los pequeñitos, vayan allá a sus salones preparados para ustedes, para que tengan una clase adecuada a su edad. Están sus maestros, sus maestras bien preparados. Y así como hacemos en este salón, también en los salones para los peques están las medidas sanitarias correspondientes. Mis queridos hermanos, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor, y yo les invito que por favor vayamos al Evangelio según San Juan, por favor, capítulo número 17. Evangelio de Juan 17. Y vamos a leer del versículo 1 al 9. Juan 17 del 1 al 9. Luego nos vamos al versículo 20 y luego al versículo 24, para tratar de abarcar lo más que podamos de este hermoso capítulo del Evangelio de Juan. Y dice la bendita palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Qué hace el Señor? Ruega por nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Se refiere a los discípulos allí específicos que estaban en ese momento con Jesús. Pero el Señor dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oremos.
Padre bendito, te damos a ti todo honor, todo reconocimiento. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para meditar y comprender tu palabra. En ello hay grande bendición. ¿Cuántas veces la palabra nos ha cambiado no solamente el ánimo, sino las circunstancias? ¿Cuántas veces la palabra nos ha dado luz, dirección, sabiduría? Necesitamos hoy tu palabra, Señor, que fortalezca nuestra fe. En lo personal, Señor, te ruego que me asistas, que me des sabiduría y gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Definitivamente, mis hermanos, muchos son los efectos positivos que produce el meditar la palabra del Señor. Cuando meditamos la palabra del Señor, ¿qué nos provoca Dios a través de ella? Bueno, nos trae paz, aumenta nuestra fe, nos fortalece. ¿No es verdad que la palabra de Dios genera esperanza en nosotros y la palabra de Dios nos da sabiduría, nos hace sabios? Hay momentos en la vida de todos nosotros donde vienen las tempestades de la vida, los vientos huracanados de las pruebas, pero la palabra de Dios es como un ancla. Cuando vienen esas situaciones a la vida de su servidor, yo me imagino la Biblia, la palabra de Dios como un ancla. Porque las anclas, mis hermanos, ¿qué hacen? Las anclas, sostienen, dan estabilidad, dan seguridad. Eso hace la palabra del Señor. Y yo veo en el capítulo número 17 del Evangelio de Juan como un ancla segura. Para nosotros, pues, registra la más grande oración hecha sobre la faz de la tierra en cualquier tiempo de la humanidad. Aquí, mis hermanos, se registra la más grande oración. De hecho, es el título de mi mensaje, la oración más grande. Porque Jesús está orando. Ciertamente los evangelios registran en muchas partes que Jesús oraba, pero ninguna oración como esta. Oró Salomón cuando se consagró el templo y vino fuego del cielo como evidencia de que la oración era escuchada y atendida. Oró Abraham, oraron los antiguos, oraron los apóstoles, pero nada se puede comparar a la oración del Hijo de Dios que hizo a su Padre. Y de eso se trata el capítulo número 17 del Evangelio de Juan. Este capítulo para mí pues es como un ancla segura que sostiene, que fortalece, que nos da estabilidad. Es importante ubicar en el contexto esta oración, en el contexto de los acontecimientos que están ocurriendo. El Señor Jesucristo está con sus discípulos en ese momento que conocemos como la última cena. Era la celebración de la Pascua, lo sabemos. Y registran desde el capítulo 13 y en adelante el Evangelio de Juan momentos especiales de este tiempo. Y fíjense cómo dice 14:1 de Juan. Voy a procurar no salirme del Evangelio de Juan, salvo en algún par de ocasiones, pero en el capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de Juan, se registra que Cristo le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, porque el Señor les está anticipando, por lo menos en una tercera ocasión, que vendrá la prueba de la cruz y que Él iba a morir y a ser sacrificado para la redención de los hombres. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y entonces el Señor les está confortando, animando, alentando, les da la promesa de que Él iría a preparar lugar para ellos, pero iba a regresar por ellos y con ellos. En el capítulo número 15 del Evangelio de Juan, vemos cómo el Señor, utilizando la figura de la vid, les enseña a los discípulos que sin Cristo nada pueden hacer, ni ellos ni nosotros, mis hermanos, y que es necesario permanecer firmes en Cristo Jesús.
En el capítulo 14 también, pero en el 16 les habla de la gran promesa del Espíritu Santo y las cosas hermosas que el Espíritu Santo hará a través de ellos y por ellos. Y llegamos al capítulo número 17, donde el Señor, después de darles grandes enseñanzas, un gran mensaje, hace una especie de pausa y ahora dice: voy a orar por ustedes delante del Padre. Podemos dividir el capítulo 17 de Juan en tres partes. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo. En segundo lugar, Jesús ora por los discípulos que están con él. Pero en tercer lugar, y eso a mí me encanta y me edifica, ora por nosotros. Antes incluso de que naciésemos, hace 2000 años, Jesús oró por nosotros, mis hermanos. Ahí pues en Juan capítulo 17, versículo 1 y 5, vemos claramente lo que Jesús le está pidiendo al Padre. Y le está diciendo, Juan 17, 1, lo leeré nuevamente: estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5, ahora pues, Padre, repite el Señor, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La frase la hora ha llegado se refiere definitivamente a la hora de la cruz. Glorifícame, Padre, es la oración de Cristo Jesús. Es como si el Señor estuviera diciéndole al Padre: en esa terrible cruz, símbolo de lo peor que puede haber en la humanidad. La cruz era representación de los peores crímenes cometidos por los hombres, pero la cruz también era representación de la hazaña más terrible, perversa, terrible, pues repito, que se pudiera hacer en contra de un proscrito. Eso representaba la cruz del Calvario. Pero es como si el Señor le dijera: Padre, en eso que representa lo peor que hay en el mundo, ahí tú muestras lo mejor que tienes a través de mí. En mi muerte, Señor, manifiesta tu grandeza, tu misericordia, tu santidad, tu perdón, tu amor, tu justicia. Glorifícate en lo peor del hombre, conviértelo en lo mejor tuyo y mío, Señor. Muchos personajes saben que la historia nos enseña, personajes de la historia humana han sido reconocidos y exaltados justamente en el momento de su muerte. Leí de una mujer que se llamó Juana de Arco. Los ingleses la mandaron a la hoguera. ¿Cuántos nos han escuchado, leído de este personaje en la historia? Y entre los espectadores que estaban ahí mientras se consumía en el fuego esta mujer, había uno que había jurado aportar su leño al fuego. Pero cuando vea la actitud de esa mujer ahí en esa hoguera, dice: ojalá mi alma fuera al lugar donde está ahora el alma de esta gran mujer. Y uno de los secretarios del rey de plano abandona la escena y dice: estamos condenados porque hemos quemado a una santa. Sí, muchos se reconocen a la hora de la muerte, y Jesús no fue la excepción. Pero qué nivel de exaltación y de reconocimiento recibió él. El mismísimo ejecutor, ese tremendo soldado poderoso, aguerrido, dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. El Señor estaba ya respondiendo esta oración: glorifícame al lado tuyo. Pero además también Jesús en esa petición de glorificación le está diciendo: Padre, y de acuerdo a tu palabra, porque tú prometiste no dejarme en el sepulcro, no dejarme en el Seol, glorifícate y glorifícame cuando sea levantado yo de entre los muertos, y muéstrale al mundo lo que yo siempre he sido desde la eternidad. Es la primera oración que registra este capítulo 17. Jesús ora por sí, por su exaltación, por su glorificación. Es hermoso, ¿no les parece? Recordar estas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús ora por sus discípulos. Allí en el versículo número 9 dice: yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos
son los discípulos específicos que están ahí con Jesús. Lo más probable es que se trate de los 12. Algunos por ahí argumentan, pudiera haber otro también, porque Jesús tuvo varios discípulos, pero había un núcleo especial, ¿verdad? Que eran los 12 y casi con seguridad podemos decir que se trataba de los 12 discípulos. Entonces el Señor oraba por ellos. Pero voy a decir nuevamente, el versículo 20 es clave, mis hermanos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en esa lista, mis hermanos, que se ha construido por 2000 años, te encuentras tú y me encuentro yo. Gloria al Señor. ¿Saben? A mí me encanta esta oración, porque esta oración, obvio, ¿verdad? Voy a decir aquí algo tan evidente, pero déjeme decírselo como sea. Esta oración la hizo Jesús y eso contaba con la garantía de la respuesta divina, por supuesto. Pero el que tú y yo estemos aquí por la predicación de ellos, que en 2000 años se ha hecho, es una prueba, es una evidencia concreta de que esta oración fue atendida y es atendida por el Padre. Y eso, mis hermanos, repito, es como un ancla para nosotros, que nos da seguridad, estabilidad, confianza. Quiero llamar su atención a lo siguiente, algunas preguntas. ¿Por quién está rogando el Señor? Ok, por los discípulos, por nosotros, pero hay una frase clave en el versículo 24, Juan 17, 24. La primera parte del versículo 24, a mí me llamó mucho la atención lo siguiente, porque dice: Padre, aquellos que me has dado, aquellos que me has dado. El Señor está orando por aquellos que el Padre le ha dado a Él. Y esta frase se repite 7 veces en el capítulo 17. Es una frase que si se repite tanto en una breve porción de la Escritura, es muy importante. Aquellos que me has dado. Miren cómo dice el versículo 2. Le anticipé que voy a procurar no moverme del capítulo 17 de Juan, salvo en un par de ocasiones. El versículo 2 entonces dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Versículo 6 en su parte A: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 6 en su parte B: dice tuyos eran y me los diste. Versículo número 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esto es interesantísimo. No ruego por el mundo. Aquí pareciera una contradicción. Si de tal manera, también Juan lo registró, ¿verdad? Si de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, como aquí Jesús dice: pero no ruego por el mundo, ruego por los que tú me diste. Aquí quiere decir, mis hermanos, que aunque el plan redentor es ofrecido por todos y aunque la intercesión de Cristo es por toda la humanidad, hay un grupo especial, hay un grupo único, hay un grupo preferente a los ojos de Cristo. ¿Quiénes son? Los que el Padre le dio a Cristo Jesús. Observe entonces cómo termina el versículo número 9: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 11: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Está siguiéndome en esta idea? A los que me has dado. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, a los que me diste. Y versículo 24 nuevamente: Padre, aquellos que me has dado. Entonces, mis amados, quiere decir que el Señor está rogando por los que el Padre le ha dado. ¿Y quiénes son esos que el Padre le ha dado a Jesús? Lo dice el propio capítulo 17. Leamos nuevamente versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8. ¿Quiénes son esos al que Cristo 7 veces alude? Los que me diste, lo que me has dado. Por ellos ruego, por ellos pido, Padre. Ante ti los presento, Señor.
¿Quiénes son ellos? Versículo 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué caracteriza a aquellos que fueron dados al Padre y por los cuales Cristo Jesús está intercediendo? Guardan la palabra del Señor. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, ¿quiénes son? Repito, los que fueron dados del Padre a Cristo, los que han creído en Jesucristo y guardan su palabra. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. Eso nos da identidad y es congruente con toda la Escritura y con los evangelios, por supuesto. Todos los evangelios registran el siguiente principio. Yo lo escojo nada más Lucas 8, 19 al 21. Lucas 8, 19 al 21. Hablando de los que me diste. ¿Quiénes son los que el Padre le dio a Cristo Jesús? Los que han creído en Jesús y guardan su palabra. Y Lucas registra lo siguiente, Lucas 8, 19 al 21. Entonces, su madre, la Virgen María, sus hermanos, recuerden que Jesús tuvo 7 hermanos, carnales, consanguíneos, por supuesto medios hermanos. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera, quieren verte. Si Jesús hubiera sido mexicano, no cristiano, se hubieran saltado la fila a sus familiares, ¿a poco no? Es muy probable. Bueno, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y aquí viene una declaración de oro, mis hermanos, es una perla, una joya de la Escritura. Entonces Jesús les dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto redefine las relaciones, establece el criterio divino que hablan de definir las relaciones interpersonales. A los ojos de Dios, obviamente sabemos que consanguíneamente María es madre de Jesús, tiene hermanos Jesús, pero el Señor aquí eleva la relación a otro nivel. Dice: ¿quieren saber quién es mi familia? Por la que muero en la cruz, por la que intercedo, los que oyen la palabra de Dios y la hacen, y la hacen. Olvidé el nombre del predicador muy famoso en la década de los 60, un movimiento cristiano muy hermoso que presidió este hombre. En un instante, a ver si recuerdo su nombre, pero él decía: en la actualidad, y fíjense, hablando de los años 60, hay mucho evangelio en el mundo. Ya las televisoras habían sido contratadas por muchos llamados televangelistas, la obra misionera había avanzado mucho, etcétera, etcétera. Muchas iglesias cristianas en el mundo entero, hubo un mover espiritual muy hermoso en muchos países en la década de los 60. Y él dice: es hermoso lo que Dios está haciendo. Hay abundancia de conocimiento de la palabra de Dios en el mundo, era la observación de este predicador. Sin embargo, él dice: pero yo advierto ausencia de vitamina A en la iglesia. ¿Vitamina A? La A de aplicación. Mucho conocemos la Biblia. ¿Cuánta información nos llega bíblica ahora, verdad, mis hermanos? A través de tantos medios. Pero la carencia de la iglesia cristiana de aquel tiempo, pero yo pienso que de este también, es falta de vitamina A, mis hermanos, que es la aplicación, la vivencia, la obediencia a la palabra del Señor. Pero entonces, ¿por quién está pidiendo el Señor? Por los que el Padre le ha dado. Aquí hay otra implicación: tú y yo. Por sorprendente que parezca mi declaración, tú y yo somos un regalo del Padre dado a Jesús. Esto está impresionante, ¿no le parece? Eso bendijo a mi hermana que está aplaudiendo.
A mí también, yo aplaudo junto con ella. Pero yo estoy lleno de defectos y de situaciones que todavía el Señor está trabajando en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero el Padre no te salvó por lo que eres ahora, te salvó por lo que puede hacer contigo. Y te salvó porque quiere llevarte a la gloria con Él. Pero específicamente, ya que hemos visto que oró Jesús al Padre por sí mismo, que le fuera glorificado, ya hemos visto por quiénes oró el Señor, por los que el Padre le había dado. Pero ¿qué pide el Señor? Por aquellos discípulos y por nosotros. En primer lugar, pide que seamos guardados. Que seamos guardados. Esto lo vemos en el versículo 11, en el 12 y en el 15. 3 veces el Señor pidió eso por nosotros, ser guardados. Vamos a leerlos nuevamente, no importa que leamos 2 o 3 veces el mismo versículo. Versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí Jesús está diciendo: es importante para mí que sean guardados. Versículo 15: no ruego que los quites del mundo. Sí, la iglesia no es llamada, mis hermanos. Hubo movimientos, ¿verdad?, que crearon los monasterios y fueron movimientos cristianos genuinos en su momento, buscando, digamos, una consagración o intimidad mayor con Dios, pero rápido se pervirtieron esos movimientos en la historia del cristianismo, y entonces hubo muchos cristianos consagrados pero aislados del mundo. Jesús dijo, ¿verdad?, ¿de qué te sirve encender una luz si la vas a tapar? ¿Vas a ponerla bajo un almud? No, la iglesia cristiana está aquí, mis hermanos, en el mundo para ser luminaria del mundo, para ser sal de este mundo. Por eso el Señor dice en el versículo número 15: no ruego que los quites del mundo. Llegará un día, mis hermanos, y es la esperanza de la gloria del cristiano, ¿verdad?, o la esperanza gloriosa de nosotros los cristianos, que Cristo Jesús un día nos va a sacar de este mundo. Amén. Pero por ahora estamos en este mundo. Entonces Jesús dice: pero como están en este mundo y este mundo es terrible, guárdalos, guárdalos, guárdalos del mal. Entonces Jesús en primer lugar pide por nosotros, ¿qué cosa? Que nos guarde del mal. Y eso se puede interpretar en 2 maneras. Guardados del mal, ¿en qué sentido? De la tentación de caer, de flaquear, de dejar de seguir a Cristo, de detenernos en nuestro avance cristiano. Ese sería el peor de los males: soltarnos de la gracia, soltarnos de Cristo. Como dice muy simpáticamente un hermano, bajarnos de la cruz. Guárdalos del mal, guárdalos de eso. Ustedes saben los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, también escritas por el propio apóstol Juan. Todos estos 7 mensajes a estas 7 iglesias concluyen con una expresión: al que venciere, al que venciere, al que venciere, 7 veces. Esta es la oración de Cristo: guárdalos del mal, que no caigan, que no flaqueen, que sigan avanzando. El otro sentido de guárdalos del mal, mis hermanos, es la protección de nuestro ser aquí en esta tierra, de los males que hay alrededor, de los males físicos, emocionales, espirituales. Tantos embates recibimos continuamente, tantos peligros enfrentamos. Mire, tenemos no un cualquier intercesor que ha pedido por nosotros, el mismísimo Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, oró por nosotros y sigue haciéndolo por nosotros. Él hizo esta oración que estamos hoy considerando desde la tierra, ahora la hace desde el cielo. Estamos cubiertos por su intercesión. ¿No es una bendición saber que otro habla por mí? ¿Verdad que sí? Le he compartido. Permítame hablar un poquito de mí brevemente, y no en un sentido muy positivo. Hay algo positivo en lo que le voy a decir, pero hay algo que no fue, digamos, agradable. En el mes de diciembre, enero, febrero y marzo pasé unos momentos bien difíciles, mis amados, de salud física, de condición emocional, bien complicados. Dios bendiga a mi esposa que me aguantó en esos días.
Pero yo sabía que había un grupo de entre ustedes que todos los días a las 6 de la mañana estaban orando. Y el que tuvo la iniciativa de formar este grupo me dijo: pastor, y este grupo se formó, sí, para orar por muchas cosas, pero prioritariamente estamos orando por usted. Saber eso, mis hermanos, no saben qué ánimo me provocaba, qué esperanza me daba. No estoy solo, sé que Dios está conmigo, pero por eso el Señor dejó el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nosotros, porque entre otras cosas nos animamos, ¿no es verdad? Nos fortalecemos, nos estimulamos, nos acompañamos. Qué bendición es saber que otro ore por mí. A muchos enfermitos a muchas personas les pegó el COVID y era, al menos para su servidor, bien complicado, les confieso. Me llamaban o me mandaron un mensaje: pastor, ore porque ya se enfermó fulano, sutano, porque ya en casa pasó esto, porque ya está hospitalizado, porque ya está intubado. Eso fue de las cosas que me cargaron mucho, le confieso, en esos días. Pero yo después recibía retroalimentación de ellos: qué bueno es saber, pastor, que están orando por nosotros, no dejen de orar por nosotros. Qué bendición, ¿no le parece? Bueno, hoy el Señor quiere recordarnos: hay uno que oró por ti desde hace 2000 años, hay uno que sigue orando por ti ahora. Entonces el Señor dice: Padre, guárdalos del mal, guárdalos del maligno. En la oración llamada el Padre Nuestro, ahí está incrustada esa petición, ¿no es cierto? Al final del Padre Nuestro, ¿cómo dice? Y guárdanos del mal. Así es que Jesús pide seamos guardados del mal. Pero versículo 11, 21 al 23 y 26, aquí está otra cosa que Jesús pide por nosotros. Vamos a leerlo, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, y el Espíritu Santo somos uno. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Observe cuántas veces está enfatizando Señor Jesucristo lo que Él necesita que el Padre obre en aquellos que le ha dado, que sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Sean uno, como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean ya no solamente uno, sino además perfectos en ser uno, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Segunda petición que Jesús le hace al Padre: que seamos uno en amor, que seamos uno en amor, perfectos en unidad es la expresión. Creo que años después, no creo, más bien, años después, el Espíritu Santo le aclara al apóstol Pablo muy bien lo que implica la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos allí a la carta a los Efesios, por favor, capítulo número 4, Efesios 4, a partir del versículo número 1. Vamos a ver cómo concebía la unidad el apóstol Pablo y cómo nos lo enseña, por supuesto, con la dirección del Espíritu. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor. No es cualquiera el que nos está hablando, mis hermanos. Bueno, es Pablo. Sí, es Pablo, pero es Pablo hablándonos con autoridad. La autoridad de aquel que sufre gozosamente por causa de Cristo, y en este caso está hecho preso. Yo pues, preso en el Señor. Tiene autoridad para Pablo rogar lo que a continuación ruega. Os ruego
Entre letras, entre líneas podemos leer, ¿verdad? Como que Pablo fue discreto y no lo quiso escribir, pero me gusta pensarlo así. Yo ruego porque tengo autoridad para rogarles, porque si alguien tiene autoridad para enseñarles esto, soy yo. Que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Yo me estoy portando con dignidad, con integridad, con congruencia. No he negado a mi Dios. Me pueden incluso matar, aquí estoy hecho preso. ¿Pero por qué estoy preso? ¿Por delincuente? Si se llama delincuencia hacer la voluntad de Dios, llámenme delincuente. Yo estoy preso, estoy en cadenas por predicar a Cristo. Así es que, iglesia amada, les decía Pablo y nos dice ahora, por favor les ruego, compórtense dignamente como hijos y como hijas de Dios. Sigue diciendo, con toda humildad y mansedumbre. Recuerda Mateo 18, no lo busque, versículo 28. Jesús dijo que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Yo lo veo así, que la mansedumbre y la humildad es el ABC del carácter del cristiano. Es lo primeritito que Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Qué aprendemos de ti, Señor? Que soy manso y humilde de corazón. Bueno, Pablo aquí lo retoma y dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Pero enfatizo lo siguiente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad que hay entre nosotros la hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos solícitos en guardarla. ¿Qué nos convocó aquí? Aquí vemos un grupo de personas que hace algunos años no nos conocíamos. ¿Qué y quién nos convocó? ¿Qué? El Evangelio. ¿Quién? Cristo. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Ahí está, es la unidad del Espíritu natural. Y no es verdad que cuando uno conoce a un cristiano, ya en la ciudad o en otro país, no es verdad que hay una identidad y afinidad inmediata, como si uno se conociera desde toda la vida, ¿no es cierto? Es la unidad del Espíritu. Pero ¿cuál es la orden de la palabra para nosotros? Ustedes sean solícitos en guardar esa unidad, manténganla. ¿Cuáles son los elementos de la unidad en el cuerpo de Cristo? Aquí lo dice enseguida, versículo 4 dice, somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Leí el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Son 7 elementos. Y usted sabe, si es estudioso de la palabra, como creo que lo es, el número 7 representa la plenitud de Dios, la perfección de Dios. 7 elementos forman el cuerpo de Cristo. Consideremos alguna de esas cosas. Cuando dice el versículo 4, un cuerpo. ¿Dónde está físicamente el cuerpo de Cristo? En toda la tierra. Aquí está, hoy en este domingo, una expresión del cuerpo de Cristo, que le llamamos iglesia local. Sí, el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, pero miren, mis hermanos, piensen en esto, por favor. La expresión visible, funcional, operacional, tangible del cuerpo de Cristo no son los hermanos que están en la India o en China o en Rusia, sino nosotros que estamos aquí en Metepec. Es la iglesia local. La plenitud de Dios es en todo el cuerpo de Cristo, pero en un sentido práctico, repito, funcional, operacional, tangible. Esta es la mejor expresión del cuerpo de Cristo, repito, la iglesia local, porque solo en una iglesia local se puede experimentar y manifestar la obra de Dios, el avance del reino de Dios y el carácter de Cristo Jesús entre nosotros. Mire, vamos a conectar, seguimos en Efesios 4, vamos a conectar lo que estamos diciendo con lo que dice Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Observe el 16, qué importante es. De quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Observe, es un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Espiritualmente, en ánimo, en doctrina, por supuesto. Sí estoy unido a mis hermanos de la India y de China y de Rusia. Pero la verdad, mis amados, es que experimentar la plenitud de la visión de Cristo para su cuerpo, como aquí lo estamos leyendo, un cuerpo bien concertado. Piense en un concierto de una orquesta, cada ejecutor, cada músico toca la melodía que quiere en el momento de la sinfonía, o todos siguen la batuta de un director y las notas que tienen ahí para que salga una melodía hermosa. Solo así puede funcionar una sinfonía, bien concertada entre sí, bien concertados entre sí los miembros de esa sinfonía. Así es el cuerpo de Cristo. Y la única manera de funcionar así, mis hermanos, es cuando estamos integrados a una iglesia local. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque vivimos un tiempo especialmente provocado por muchos factores, pero por la pandemia principalmente, en donde Satanás se ha aprovechado. Dios está haciendo una obra, todavía es misterioso en algunos aspectos por la pandemia o con la pandemia, en toda la humanidad y en la iglesia. Algo hemos aprendido, algo hemos entendido, algo hemos avanzado, sí, mis hermanos, pero así como Dios hace un trabajo, ¿ustedes creen que Satanás se queda como el chinito? Con todo respeto para los chinitos, nomás mirando. No, también aprovecha. Y entonces Satanás aprovecha esta circunstancia para desconcertarnos, para que no actuemos concertadamente, valga la expresión. Sigamos leyendo, dice, unido entre sí por todas las coyunturas. Lo repito nuevamente, yo estoy conectado con mi hermano en Pekín, en Shanghái, en Nepal, acaba de estar en Michoacán mi hermano Saúl, ¿verdad? En mi tierra natal. Ya saben ustedes que yo soy de Europa, en Michoacán. Estoy conectado con ellos, claro que sí, pero yo no puedo funcionar operacionalmente para el avance del reino de Dios, para expresar amor, para servir con mis dones a los hermanos de allá, porque a lo mejor no los voy a conocer en toda mi vida, salvo cuando estemos en la presencia del Señor, por la eternidad. Al que conozco, al que veo, al que sé qué siente, qué quiere, qué puede, qué no puede, etcétera, es a usted y usted a mí. Nosotros pues, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo no puedo ayudar al hermano que no conozco. Esos proverbios mexicanos contienen mucha sabiduría, ¿no es cierto? Ojos que no ven, pues corazón que no siente. Pero nosotros sí vemos, mis hermanos. A veces hacemos como que no vemos y le daremos a cuentas a Dios de ello. Dios nos ayude. Y si hemos sido indolentes, indiferentes a la condición de mi hermano y de mi hermana, mi amado, vamos a dar cuenta de ello, porque en medio del plan redentor, que es grande, que es hermoso, que es perfecto, en el centro de ese plan redentor está la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso vino Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Según la actividad propia de cada miembro. Así es que con tu actividad, con lo que tú haces, somos edificados. Jesús oraba que sean solícitos. Bueno, eso lo dice Pablo. Jesús dijo que sean perfectos en unidad, y Pablo dijo solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Pero dice el 16, perdóneme, antes de compartirle algo. Dice al final del 16, sigo en 4:16 de Efesios, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me hace recordar, y esto en ello se pinta solo, diríamos coloquialmente, mi hermano Saúl y su familia. Pero
Participé en un evento misionero, solo como invitado, como participante, como digamos alguien que quería aprender y ser ministrado en el tema. Y se compartió, un ministerio comparte su eficacia en la obra misionera con los musulmanes en Europa. Y empieza a reportar que en cierto momento, años atrás, hubo un tiempo donde se convirtieron muchos musulmanes. Y alguien tuvo la curiosidad de averiguar con algunos y preguntarles por qué se habían convertido a Cristo, qué les llamó la atención de Cristo. Y el consenso fue nos llamó la atención el amor que había en las comunidades cristianas. Yo dije, wow, a veces ni nosotros vemos lo que otros ven en nosotros. Eso fue lo que nos llamó la atención. Y eso despertó en nosotros una curiosidad buena y nos movió a preguntar por qué se procuraban los cristianos entre sí, por qué se ayudaban, por qué se amaban. Es el cumplimiento de la oración que hoy estamos considerando de Juan 17. Si son uno, Señor, en amor, en servicio, en cuidado recíproco, uno en propósito que es predicar tu palabra, el evangelio a los perdidos, uno en propósito edificarse mutuamente, entonces el mundo conocerá que tú me has enviado. Entonces, un cuerpo, mis hermanos. Y lo demás, pues daré a pie, sigo en Efesios 4 para muchas otras explicaciones, pero no es el propósito, no es el objetivo. Yo hago énfasis en que Jesús oraba. Primero, que seamos guardados del mal, pero segundo, que seamos uno en amor. ¿Qué más pidió Jesús? Y ya para ir concluyendo, mis hermanos. Versículo regresando y por último a Juan 17, por favor. Juan 17. Versículo número 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tercera cosa que Jesús pidió, ser santificados en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos explicar de otra manera la expresión santificados en la palabra? Ser consagrados, o mejor dicho, estar consagrados a la palabra y ser consagrados en la palabra. No necesita mucha explicación eso. Participé en estos días en una actividad que se llama Cumbre Global de Liderazgo. La mayoría de ustedes lo conocen. Yo represento aquí ese movimiento en el Valle de Toluca. Y el evento, que se desarrolla año con año en vivo en Chicago, se llevó a cabo en estos días, jueves y viernes. Y escuché la charla y son de las cosas que sí recomiendo, porque ahorita mis hermanos ya no muchas cosas son recomendables, incluso en el tema de mensajes, predicaciones, iglesias, movimientos cristianos. La verdad, se lo confieso, al menos es mi perspectiva muy personal. Pero hay personajes extraordinarios que Dios les ha dotado de una gracia muy especial. Y es el caso de un hombre que se los recomiendo. Él se llama, ¿qué anoté su nombre? Alphonse en inglés. Se apellida Bernard. Tiene una iglesia en el estado de Nueva York, particularmente en la ciudad de Nueva York. Y le hicieron una entrevista muy interesante. Él era un ejecutivo bancario muy prominente en Nueva York, rico, influyente, preparado, inteligente. Era musulmán, por eso me acordé. Y se convierte a Cristo. Y él entiende que el convertirse a Cristo no es meramente el haber sido perdonado, salvado y empezar a disfrutar la vida eterna. Él entendió, porque tiene una mentalidad de musulmán, y ahorita va a ver la conexión que quiero hacer con eso, de que su misión en la tierra era predicar a Cristo. Y así viven los musulmanes. No en balde, por eso es la religión de más crecimiento en el mundo.
Están comprometidos con su filosofía, con su religión, con sus enseñanzas, con su fe. Y entonces la entrevistadora le pregunta a este pastor, ex musulmán, ahora cristiano, líder de una iglesia muy hermosa cristiana, allá en Nueva York. Le pregunta, oiga, no sé por qué se le ocurrió eso a la entrevistadora, ¿y usted qué podía darle de retroalimentación a esta generación de cristianos? Y va más allá la entrevistadora y le dice, antes de que usted fuera cristiano y era musulmán, ¿qué carencias le veía a la iglesia? Y se ríe el hermano. Dice, ay, qué pregunta me acabas de hacer. Pero más te voy a decir una cosa: falta de compromiso. Falta de compromiso. Saben poco, y lo poco que saben ni siquiera se comprometen con eso. Ay, la entrevistadora sí hizo una cara como ¿para qué le pregunté? Y él pide disculpas, le dice, recuerden, yo veía así el cristianismo antes de Cristo, ahora lo veo diferente, pero que hay una verdad rescatable. Jesús oró, Padre, santifícalos en tu verdad, que estén consagrados a tu palabra, que estén consagrados en la palabra. ¿Estamos honrando la oración de Jesús, mis amados? ¿Estamos conociendo, creyendo, obedeciendo y predicando la palabra como iglesia? Ahora tú en lo personal, a quien te estoy hablando directamente, con cariño, con respeto, ¿estás conociendo, creyendo, obedeciendo, predicando la palabra? Porque quien lo está haciendo está demostrando la eficacia de la oración de Cristo. Quien no lo está haciendo, saque su conclusión. Y finalmente, ¿qué otra cosa pidió Jesús? Por eso es que el Padre le ha dado. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí está implícita la petición. Padre, tú me diste una comisión, yo a ellos ahora se la estoy entregando, esa comisión. Respáldalos en esa obra, Señor. Jesús oró que tú y yo siguiéramos su misión: comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Después de haber meditado este pasaje, mis hermanos, la oración más grande, ¿qué nos ha provocado esta reflexión? Esta lectura de la palabra. Jesús pidió al menos 4 cosas, son las que quise registrar. Hay implícitas otras cosas, pero creo que lo más importante: ser guardados del mal, que seamos uno, que seamos santificados, consagrados en la palabra y por la palabra, y que cumplamos la misión que el Señor nos asignó. ¿Qué nos deja esta reflexión de esta oración de Cristo, mis amados? ¿Cuántos se identifican con la frase, los que me has dado, y dicen, yo estoy ahí, Señor? A ver, levante su mano y diga, yo estoy ahí. Sí, dígale, gracias, Señor, yo estoy ahí. Tú me diste, Padre, tú me diste a Cristo. Y gracias porque tu oración es eficaz, me guardas del mal. Y gracias, Señor, porque entiendo lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso estoy aquí, en medio de tantos retos, ¿verdad? Que es ahora el congregarse, mis hermanos. Ahora los de línea van a decir, el pastor está lanzando piedricación en este día. No tiene nada que ver. Si no tienen la convicción de venir a la iglesia, aún presencialmente, te respetamos. Tus razones genuinas, válidas, ahí están, las respetamos. Pero no te desconectes. Mantente conectado al cuerpo. Hay muchas maneras de hacerlo. Y yo quisiera entonces en esta hora que terminásemos dándole gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre, bendecimos tu nombre en este día. Te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva, es eficaz, no vuelve vacía. Tú harás la obra, Señor. Hemos meditado en esa
oración que yo le llamo la oración más grande jamás hecha por alguien aquí en esta tierra, la oración que tú hiciste, Señor Jesús. Y Dios, obviamente, Señor, lo que tú oras se cumple. No hay imperfección en tu oración. Y hay una respuesta perfecta del Padre a tus peticiones, Señor Jesús. Y como es perfecta tu oración y perfecta la respuesta del Padre, nosotros en este domingo, Señor, nos sabemos guardados del mal. Tú nos sostienes, bendito seas por eso. Hay alabanza y gratitud en nosotros en esta hora. Señor, tú oras por la unidad del cuerpo de Cristo. Y como tu oración es perfecta y perfecta la respuesta, entonces, Señor, hay un cuerpo perfectamente unido. Hay una iglesia perfectamente unida en amor, en servicio, en mutua edificación. La hay porque tu oración es perfecta. Pero, Señor, si yo estoy fallando en ello, si yo no he comprendido esto, quiero que tu Espíritu Santo, quiero que tu palabra me transforme, me ayude a entender que tú oraste por esto y que es tu deseo y tu anhelo. Sí, ser edificado, pero más quieres que yo edifique a otro. Y yo te pido que me des de tu gracia para lograrlo, Señor. Y tu palabra, tenemos Biblias en decenas de versiones, en cientos de idiomas, con excelentes comentarios cuyos editores hacen. De una y otra manera, Señor, te has preocupado para que tu iglesia cuente con abundancia de palabra. Señor, yo quiero estar consagrado a tu palabra y consagrado en tu palabra. Y finalmente, Señor, claro que sí, Jesús, tú oraste al Padre para que yo continuara tu misión. Así como el Padre te envió, tú me envías a mí. Yo soy enviado tuyo a este mundo, Señor. Capacítame. Déjame en verdad ordenar la agenda de mi vida. Meter ahí todos los días una actividad propia de la misión que me has dado. Ayúdame, Señor, por favor. Y si he sido egoísta y mi vida cristiana tan bendecida por ti gira solo alrededor de mí, de los míos, Señor, te pido que me perdones en este domingo, porque he faltado, te he fallado a la misión que me asignaste. Pero hoy, Señor, puede cambiar eso. Y hoy yo me levanto, Señor, y retomo la vocación para la cual fui salvo y estoy en esta tierra todavía. Estas cosas, Padre, te las pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen amén? Que así sea, que así sea, que el Señor me conceda estas cosas.